continuar, será el martes próximo, hablando de este tema. Hay una porción de la Escritura que solo la vamos a usar como referencia. Vamos a leerla, está en Hebreos capítulo 4, versos 14, 15 y 16. Hoy queremos hablar un poquito acerca de los oficios de Cristo, ¿verdad? O las vocaciones de Cristo, que es un tema teológico, ¿verdad? De Cristo, ¿verdad? De su función aquí en la tierra, o sus funciones. Dice el verso de Hebreos: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No sé si veo menos por los espejuelos o por los espejuelos. Cuando hablamos de los oficios de Cristo, hablamos de tres áreas muy importantes que cubre el ministerio crístico, lo que son profeta, sacerdote y rey. En esas tres áreas, facetas, divisiones, podríamos dividir el ministerio de Cristo aquí en la tierra. Como profeta, presenta a Dios al hombre. Como sacerdote, presenta al hombre a la presencia de Dios. Y como rey, ejerce su dominio y restaura su dominio original del hombre. Podemos decir que había tres oficios principales en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y el de profeta, esa frase que describe a todos aquellos hombres de Dios: así ha dicho Jehová. El de sacerdote y el de rey, como el rey David. Estos tres oficios que eran distintos, como dije, el profeta comunicaba el mensaje de Dios al pueblo, el sacerdote ofrecía los sacrificios, las oraciones, las alabanzas a Dios en nombre del pueblo, y el rey gobernaba como representante de Dios. Estos tres oficios en el Antiguo Testamento anticipaban la obra de Cristo en maneras distintas. Por lo tanto, ahora podemos examinar de nuevo la obra de Cristo pensando en el significado de estos tres oficios o categorías. Cristo cumplió estos tres oficios en las siguientes formas. Como profeta nos revela a Dios, nos da a conocer la palabra de Dios. Como sacerdote ofrece un sacrificio a Dios a nuestro favor. Y no solamente eso, Él mismo es el sacrificio. Y como rey gobierna sobre la iglesia y gobierna también sobre el universo. De los teólogos fue Juan Calvino el primero que aplicó estas tres categorías de los oficios o los trabajos de Cristo. De hecho, en su obra e institución cristiana, en el libro 2, en el capítulo 15, Juan Calvino habla acerca de estas tres categorías. ¿Qué era un profeta? Un profeta es uno que habla pública o abiertamente, proclamador de un mensaje divino. Denotaba entre los griegos a un intérprete de los oráculos de los dioses. La Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, la palabra roe, vidente, indicando el profeta era una persona que tenía una relación inmediata con Dios. Es también traducción, una de las traducciones que también se le da es Nabí, vidente, significando bien uno a quien le es comunicado el mensaje de Dios para su proclamación
o uno a quien se le comunica cualquier cosa secretamente. Así, por lo general, el profeta era alguien sobre quien reposaba el Espíritu de Dios. Uno en quien, por medio de quien Dios habla. Berkov, en su documento teológico, dice que la palabra Rosh o Chosen, acentúan el hecho de que el profeta es uno que recibe revelaciones de Dios, particularmente en forma de visiones. Otra designación son hombres de Dios, mensajeros de Dios y un vigilante. Y estos nombres indican que los profetas están al servicio especial del Señor y vigilan los intereses espirituales del pueblo. En el caso de los profetas del Antiguo Testamento, sus mensajes eran mayormente la proclamación de los propósitos divinos de salvación y gloria dispuestos para el futuro de su pueblo. En el Nuevo Testamento se usa la palabra profetes, que está compuesta de fro y femi. La palabra profemi no significa predecir, sino que significa expresar. El profeta es uno que expresa o que dice lo que Dios quiere, y esto es importante porque dentro del Nuevo Testamento la gente no puede entender que también a uno que es predicador se le llame profeta, ¿verdad? Que expresa, que habla, que anuncia la palabra de Dios, y no necesariamente uno que adivina el futuro o un acontecimiento que está por suceder, aunque hay, ¿verdad?, algunos textos y algunos acontecimientos, por ejemplo en el libro de los Hechos, de hombres que Dios utilizó en un momento dado con cierta vocación profética, pero alguien que proclamaba y predicaba la palabra del Señor también se le conocía como profeta. Así que profeta es uno que ve las cosas, es decir, que recibe revelaciones, que está al servicio de Dios, particularmente como mensajero, y que habla en el nombre de Dios. No es solamente alguien que recibe una revelación, porque en la Escritura hay gente que recibieron ciertas revelaciones y no necesariamente eran profetas, ¿verdad? Por ejemplo, Faraón en un momento dado recibió unas revelaciones, pero eso no quiere decir que fuera profeta, al igual que Nabucodonosor, que vio una mano y vio unas cosas y demás, y eso no necesariamente quiere decir que es un profeta. Lo que constituye el profeta es el llamado divino, y la instrucción para comunicar la revelación divina a otros. Era el deber del profeta revelar la voluntad de Dios al pueblo. Podría hacerlo en forma de instrucción, en forma de admonición, en forma de exhortación, podía hacerlo en forma de promesas, podía hacerlo en forma de amargas represiones. Distintas variantes y distintas maneras, y cuando vemos el profetismo antiguo testamentario no podemos decir que hay un patrón, sino que Dios utilizó a los profetas en distintas maneras, de distintas formas, de distintas clases sociales, de distintas áreas. Algunos los utilizó en el palacio, a otros utilizó boyeros, utilizó ganaderos, utilizó gente que trabajaba en la agricultura, utilizó lo que él necesitaba en el momento que lo necesitaba para ejercer la función profética. Fueron los monitores espirituales del pueblo, los intérpretes de la ley, especialmente en sus aspectos morales y espirituales. Era su deber protestar en contra del mero formalismo, acentuar el deber moral, hacer presión sobre la necesidad de servicio espiritual y promover los intereses de la verdad y la justicia. Muchas veces a los profetas antiguotestamentarios le tocó el papel de hacer de los ogros ante el Estado, y hacer el papel de aquella gente que iba en contra del status quo y de lo que se estaba viviendo y lo que se estaba practicando. Por eso muchas veces la vida de muchos corrió peligro, otros fueron muertos, apedreados, y vivieron experiencias muy dolorosas.
Si el pueblo se apartaba de la senda del deber, tenían que llamarlos a que volvieran a la ley y al testimonio, y tenían que anunciarles el temor que había de venir de parte de Dios, el terror que había de venir de parte del Señor sobre los malvados. Pero su trabajo también estaba íntimamente relacionado con la promesa de salvación, con la promesa de la gracia de Dios para el futuro. También se hace evidente a través de la Escritura que los verdaderos profetas de Israel tipificaban el gran profeta del futuro que habría de venir, que se había profetizado y se había hablado en Deuteronomio 18, el verso 15. Moisés fue el primer gran profeta y fue él quien predijo que en el futuro vendría otro profeta como él. Esa pasaje de Deuteronomio 18:15 dice: el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo, a él sí lo escucharás. Eso fue lo que le pediste al Señor tu Dios, y me dijo el Señor: levantaré entre sus hermanos un profeta como tú, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les mande. El apóstol Pedro, en su discurso en el pórtico de Salomón, luego del acontecimiento del milagro, ¿verdad?, en la puerta de la Hermosa, hace alusión a la persona de Jesucristo, diciendo que él es ese profeta que anunció Moisés en Deuteronomio capítulo 18, el verso 15. Las personas comunes en los días de Cristo lo reconocieron a él como profeta, con tanto entusiasmo que los principales sacerdotes y los escribas y los fariseos no se atrevían a hacerle nada a Jesús porque tenían miedo. Si tomaban, si querían hacer algo en contra de Jesús, tenían miedo de que la gente tomaran represalia en contra de ellos. Por ejemplo, Mateo 21:11 dice: y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. El verso 46, pero al buscar cómo echarle mano, temían el pueblo, porque éste le tenía por profeta. Juan 7:40 dice: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente, este es el profeta. ¿Qué profeta? El profeta que había hablado Moisés. Nuestro Señor también declaró ser un profeta. En Mateo 13:57 dice: y se escandalizaban de él, pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Sin embargo, dice Wayne Grudem, un teólogo, cuando estudiamos los evangelios, vemos que a Jesús no se le ve primeramente como profeta, ni como el profeta como Moisés, aunque hay referencias ocasionales a este efecto. Con frecuencia los que llaman a Jesús un profeta conocen muy poco acerca de él. Por ejemplo, varias opiniones estaban circulando acerca de Jesús. Unos decían que era quien, Juan el Bautista, otros que era Elías, algunos decían que era Jeremías o uno de los profetas. Cuando resucitó el hijo de la viuda de Naín, las personas estaban atemorizadas y dijeron: ha surgido entre nosotros un profeta, según Lucas capítulo 7:16. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana junto al pozo acerca de su conducta, acerca de su pasado, acerca de las decisiones negativas que había tomado, ¿cuál fue la respuesta de esta mujer? Me parece que eres profeta. Pero en ese momento ella no conocía mucho acerca de Jesús. La reacción que tuvo aquel hombre en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, aquel hombre que era ciego de nacimiento,
al momento en que quedó sano, y entonces entra al templo y alaba y bendice al Señor, y entonces los principales le preguntan: ¿quién fue el que te hizo eso? ¿Cuál fue la respuesta de este hombre? Yo creo que él es un profeta, pero no tenía un conocimiento mayor de quién era él, aunque había la expectativa de que aquel del profeta semejante a Moisés vendría. Por ejemplo, después que Jesús multiplicó los panes y los peces, algunas personas expresaron: en verdad, este es el profeta que habría de venir al mundo. Claro, muchos de ellos expresaron esto porque él, al multiplicar los panes y los peces, le llenó el estómago y le dio todo lo que ellos, ¿verdad?, esperaban. Así que Jesús era el profeta que dijo Moisés, aunque en las epístolas nunca se habla de Cristo como el profeta, sino que cuando lo comparan con los profetas antiguotestamentarios, no es presentado como un profeta como ellos, sino como uno que más grande que los profetas, como un profeta mayor. De hecho, Pedro en su carta, en el capítulo 1, versos 10 y 11, hace alusión al Espíritu de Cristo en los profetas inspirados del Antiguo Testamento. Él es de quien hablaron los profetas del Antiguo Testamento. Y Jesús no solo fue un mensajero de la revelación de Dios como fueron los otros profetas, sino que él mismo era la fuente de la revelación de Dios. Más bien que decir como solían hacer los profetas del Antiguo Testamento: así dice el Señor, Jesús podría decir, o empezar sus enseñanzas con autoridad divina, como dice el Evangelio de Mateo: pero yo os digo. No así dice el Señor o así dice Jehová, sino pero yo os digo. Así que Cristo es, por supuesto, verdadera y completamente el profeta. Ahora bien, partiendo del profetismo de Jesús, Charles Riley, otro teólogo, habla del estilo de Cristo como profeta y dice que una de las principales actividades de nuestro Señor mientras estuvo en la tierra era proclamar el mensaje de Dios por medio de la predicación. Mateo capítulo 4, el verso 17, cuando Jesús principia su ministerio, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 7:19, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El estilo de su predicación y enseñanza, según Riley, número 1, dice que era algo ocasional. Y algo ocasional no era que predicaba de 1000 en 100. Esto no significa que enseñaba con poca frecuencia, sino más bien que lo hacía cuando surgía la oportunidad. Siempre Jesús estuvo abierto a las oportunidades y a la variedad de situaciones que se le presentaban. Por ejemplo, usaba la sinagoga, usaba los servicios en la sinagoga cuando era posible. Marcos 1:21 dice: entrando en Capernaum los días de reposo, entrando en la sinagoga, les enseñaba. También predicaba al aire libre cuando las puertas de la sinagoga se le cerraron. Cuando veía la oportunidad, predicaba donde tenía, ¿verdad?, esas puertas abiertas o ese público hambriento y deseando escucharle. Número 2, dice Riley que no era sistemático. Esto se debe a que él tomaba la oportunidad a medida que surgían, en vez de esperar que un círculo planeado se pudiera surgir. Por ejemplo, donde usted
donde usted va a encontrar la enseñanza del Señor sobre el pecado. No lo va a ver en un solo lugar, sino que va a haber distintos escenarios en los cuales aparecen algunas cosas acerca de la enseñanza de Jesús, acerca del pecado. Varios pasajes. Algunos pasajes pueden ser didácticos, otros pueden ser parabólicos, ¿verdad? O en diferentes pasajes. Es el intérprete de las Escrituras quien debe sistematizar las enseñanzas de Jesús, y ciertamente si hay un ejercicio bueno, extraordinario y de aprendizaje en la experiencia de todos aquellos que estudiamos la Escritura, es poder, coger un cantito aquí y otro cantito de acá y otro de acá, y lo que no me da este pasaje me lo da este otro. Y cuando uno hace un estudio, ¿verdad?, de investigación, es extraordinaria ver la unidad que tiene la Escritura acerca de las enseñanzas de Jesús. Cuando uno estudia los evangelios sinópticos y uno quiere ver bien un pasaje y la enseñanza de Jesús, pues uno busca lo que dijo Mateo, lo que dijo Marco, lo que dijo Juan, y no es necesariamente que estén unos equivocados otros, es que cada pasaje se complementa uno con otros. Igual dentro de la teología paulina y la teología de Pedro y la teología de Juan, ¿verdad? Ciertamente se da esa experiencia. También es profusamente ilustrativo. Sus ilustraciones eran variadas y escogidas apropiadamente para la audiencia. Hay ilustraciones en las cuales, por ejemplo, Jesús le habla directamente a las mujeres, otra le habla directamente a los hombres. Por ejemplo, cuando habla en Lucas capítulo 15 y habla de las 100 ovejas y dice: ¿qué hombre que tenga 100 ovejas se le pierde una? ¿Verdad? Y le habla directamente ahí al hombre. Y cuando entonces habla de la moneda perdida, dice: una mujer que tiene 10 dracmas y se le pierde también una. También Jesús empleaba preguntas, especialmente en situaciones de controversia. En ese capítulo 22 de Mateo, que es un capítulo bastante amplio, donde se encuentra la parábola de la fiesta de bodas, aparecen ciertas preguntas ahí de Jesús. Preguntas para que la gente pudiese, ¿verdad?, ser confrontada con ellos mismos y entender el mensaje de Él. Ahí también se habla acerca de la cuestión del tributo, donde también Jesús presenta ciertas preguntas. Y número 5, hablaba con autoridad, como dice Marcos capítulo 1, el verso 22, y no como los escribas. Era el estilo en el cual Jesús enseñaba las diferentes maneras. El material de Cristo como profeta, aunque su material profético está expresado a través de los evangelios, hay 3 pasajes mayores que podemos discutir o por lo menos mencionar en esta noche. Por ejemplo, 3 pasajes muy importantes del discurso de Jesús que hablan de su carácter profético. Número 1, el Sermón del Monte. Número 2, el mensaje sobre el Monte de los Olivos. Y número 3, el mensaje a los discípulos en el aposento alto. Esos 3 mensajes son todos en la altura. El Sermón del Monte, que su propósito principal tenía que ver con el mensaje del reino de Cristo. Juan, quien había sido el precursor, había anunciado el reino y hablaba del que venía después de él. Cristo mismo comunicó o comenzó a predicar ese mensaje, y ahora explicaba en este sermón del capítulo 5 al capítulo 7 del Evangelio de Mateo, explicaba lo que abarcaba el arrepentimiento genuino. El reino que ellos predicaron, el que el pueblo esperaba, era ese reino mesiánico, davídico, milenial, prometido en el Antiguo Testamento. Y Cristo en ninguna manera indicó que debieran haber entendido de otra manera.
por cambiar ellos el significado del reino del cual él estaba hablando. Pero el pueblo había puesto tanta su esperanza en un reino político que se olvidaron de que ese reino político, se olvidaron de que también había requisitos espirituales para ese reino político. Así que el Señor explicó lo que abarcaba la preparación espiritual para ese reino davídico o ese reino milenial. Predicando con relación al reino, este discurso parece enfatizar primordialmente la preparación para el reino. Algunos de los requisitos para practicarlo íntegramente necesitaban el establecimiento del reino con su gobierno justo, aunque el principio general se puede seguir en todo tiempo. Así que el sermón es un llamado al arrepentimiento para aquellos que habían desasociado el cambio interior de los requisitos para establecer ese reino. Este sermón del monte también describe las condiciones que imperan cuando el reino esté establecido. Pero como toda la escritura es provechosa para los discípulos en cualquier edad, puesto que es uno de los códigos éticos más detallados de toda la Biblia. Por eso, aunque sea principalmente para hablar de los requisitos para aquellos que van a vivir en ese reino de Dios, también lo podemos aplicar a nuestra vida como un código ético que nos ayuda a nosotros a ser mejores creyentes, mejores hermanos y hacer mejor la voluntad de Dios. Así que tiene un carácter profético ese mensaje del Sermón del Monte. El otro mensaje es el mensaje del Monte de los Olivos. Por el tiempo en que este mensaje se dio en la vida terrenal de Cristo, era evidente que los líderes judíos habían rechazado el reino y Cristo mismo había indicado que la iglesia sería la próxima en el programa de Dios. Según Mateo 16:18, y yo también te digo, hablándole a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Significa esto que el reino fue quitado para siempre del programa de Dios? No. Significa que Dios, aunque el pueblo había rechazado lo que Él vino a traer, el plan de Dios seguía con la iglesia y Dios iba a establecer luego su reino. El mensaje detallaba algunos eventos futuros conducentes al regreso de Cristo para establecer el reino mesiánico y milenial. Enumera detalles que ocurrirán durante el periodo de la gran tribulación. Y estos pasajes son muy importantes dentro de las Sagradas Escrituras. También está el mensaje del aposento alto en Juan que comprende del capítulo 13 al capítulo 16 o capítulo 17. La noche antes de la crucifixión, Él se reveló brevemente varias cosas acerca de la nueva edad de la iglesia y que pronto sería inaugurada. Él repitió estas cosas en forma comprimida porque los discípulos todavía no podían entender lo que realmente estaba ocurriendo. Juan 16:12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Cuáles fueron algunas de esas nuevas revelaciones que el Señor les quería dar a sus seguidores antes de Él partir? Pues mire, número 1, dio un nuevo mandamiento. En el 13:34, amaos los unos a los otros de la misma manera que Él nos ama. Número 2, abrió una nueva esperanza, un lugar que Él iba a preparar para llevar allí a los creyentes. El capítulo 14, versos del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera,
yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Así que le prometió y abrió una nueva esperanza de un lugar que él iba a preparar para ellos. Número 3, prometió otro Paracletos, prometió otro ayudador, el cual ministraría en varias maneras la vida de cada uno de ellos, aconsejándolos, exhortándolos, consolándolos, intercediendo, redarguyendo, enseñándoles. El verso 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Eran cosas que no habían sucedido, pero que iban a suceder. Por eso hay un carácter profético en el ministerio de Jesús. Número 4, puso al descubierto nuevas relaciones. El Espíritu Santo con ellos, no solamente con ellos, los creyentes en Cristo, y Cristo en los creyentes. Estableció, número 5, una nueva base para la oración en su nombre. El verso 24 del capítulo 16 dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. En el verso 26 dice: en aquel día pediréis en mi nombre. Era algo nuevo que Jesús estaba estableciendo y estaba enseñando a sus discípulos. ¿Qué autentiza? ¿Cuál es la autenticación de Cristo como profeta? La ley ordenaba que los falsos profetas fueran ¿qué? Apedreados. Deuteronomio 13 del 15 al 10. Por supuesto, si un profeta vivía hasta el tiempo en que se veía su profecía, si se cumplía o no, entonces uno podía reconocer fácilmente si era un profeta falso o un profeta genuino. Si estaba vivo y se cumplía lo que había dicho. Si no vivía hasta ese tiempo, entonces era más difícil, pues no hacía falta apedrearlo si ya se había muerto. El ministerio profético de nuestro Señor fue autenticado en dos maneras: por poderse ver el cumplimiento de algunas de sus profecías y por los milagros que lo verificaron a las personas en su tiempo que él era profeta. La prueba conclusiva es su detallada predicción de su muerte. Él profetizó que alguien cercano le iba a traicionar en Mateo 26, 21. Dijo: y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Lo vio eso? ¿Sucedió o no sucedió? Claro que sí sucedió. Él dijo que su muerte sería instigada por los líderes judíos. Capítulo 16, el verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Se vio el cumplimiento de eso? Claro que sí. Que moriría por crucifixión y que 3 días después resucitaría. 20:19. El que pudiera dar esos detalles acerca de su muerte y que esos detalles se cumplieron, lo autenticó como un profeta verdadero. Y le entregarán a los gentiles para que lo encarnezcan, lo azoten y lo crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Son algunos de esos pasajes que hablan del ministerio de Jesús como profeta, pero él no fue, un profeta igual que todos los demás, sino que él fue el profeta que dijo Moisés. El otro oficio de Jesús es el oficio como sacerdote. Y en el Antiguo Testamento
Los sacerdotes eran nombrados por Dios, nombrados para ofrecer sacrificio, y también ofrecían oraciones y alabanzas a Dios en nombre del pueblo. Mediante el ministerio sacerdotal santificaban al pueblo, lo hacían aceptable para acercarse a la presencia de Dios. Si bien es cierto que de una forma limitada en el periodo del Antiguo Testamento, la distinción entre el profeta y el sacerdote, la Biblia hace amplio pero importante distinción entre el profeta y el sacerdote, porque los dos recibían su llamado o eran designados por parte de Dios. Y como dije al principio, el profeta fue designado para ser representante de Dios al pueblo, para ser un mensajero y un intérprete de su voluntad, fundamentalmente un maestro de religión. Pero el sacerdote, por otra parte, era el representante del hombre ante Dios, y tenía el privilegio especial de acercarse a Dios y de hablar y actuar en beneficio del hombre. Cuando hablamos del sacerdocio arónico o el sacerdocio de Aarón, tenía que ser un hombre escogido por Dios, calificado para su obra. Con los israelitas Dios quiso hacer un reino de sacerdotes y gente santa, según Éxodo 19:6. Las personas encargadas de dirigir los servicios religiosos por decisión divina eran miembros de la tribu de Leví, y fue a través de Aarón y sus descendientes que estas personas ejercieron el sacerdocio. Éxodo 28:1 dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Y a estos se les consagraba mediante la unción, que era básicamente la misma unción que se le daba a todos los utensilios y a todo lo que era sagrado, a los vasos sagrados. Se había preparado un aceite especial con unas directrices especiales, el aceite de la unción, según Éxodo capítulo 30. Y con ese aceite se iban a ungir todos los utensilios, inclusive a los sacerdotes. El primer ungimiento sacerdotal se realizó después de terminado el tabernáculo, en Éxodo capítulo 29, versos del 1 al 28, y Levíticos 8 también se habla acerca de eso. Los sacerdotes utilizaban una vestidura característica. El que corresponde al sumo sacerdote fue estipulado con mucho detalle, según Éxodo 28, y no vamos a tocar eso. Los miembros de la tribu de Leví, que no descendían de Aarón, formaban un cuerpo de ayudantes en las tareas relacionadas con el culto, pero no podían servir ante el altar, pues eso se reservaba únicamente para el sacerdocio. El sacerdote, por su consagración a Dios, era tenido como persona muy santa, merecedora de respeto y reverencia, aunque con los años, cuando usted lee toda la historia, verdad, bíblica, los sacerdotes se corrompieron tanto que perdieron totalmente el respeto del pueblo. La santidad de los sacerdotes se mantenía a través de estatutos de limpieza y purificación que eran más estrictos que los que se aplicaban al resto del pueblo. Entre ellos debe mencionarse los siguientes: ningún descendiente de Aarón que tuviera algún defecto físico podía ser sacerdote, según decía la ley de Levíticos capítulo 21, versos del 16 al 24. Tenían que lavarse bien las manos y los pies antes de entrar a ministrar. No se les prohibía beber vino, pero el día que les tocaba ministrar no podían hacerlo. No quería decir que se iban a emborrachar todos los otros días. No podían contaminarse tocando un cadáver de ningún difunto, a menos que fuera un familiar muy cercano. No se les permitía hacer manifestaciones de luto, romperse la ropa, cortarse la barba, rasgarse la piel. No podían casarse con una mujer
que hubiera sido de reputación dudosa, que hubiese estado casada, se hubiese divorciado. La función sacerdotal iba unida a la existencia de un santuario, a un templo, puesto que sus deberes se ejercían en relación con lo que se consideraba la casa de Dios. Sabemos que cuando Israel estuvo en el desierto, tuvo que hacer un santuario que era desmontable, que era el tabernáculo, y como eran seminómadas o estaban caminando, ¿verdad?, era desmontado, y todo esto, ¿verdad?, con unas ordenanzas que Dios había hecho. En el Nuevo Testamento, Jesús se convirtió en nuestro gran sumo sacerdote, no de la orden de Aarón, sino de la orden de Melquisedec. Melquisedec, como dice la carta a los Hebreos. Y la descripción de Melquisedec, que comienza en Génesis capítulo 14, versos del 18 al 20, y luego en Hebreos capítulo 7, versos del 1 al 3, hablan de Jesús, ¿verdad?, como sacerdote según la orden de Melquisedec. Y la semejanza de este rey sacerdote con Cristo se deriva en lo siguiente. Los rasgos del sacerdocio de Melquisedec incluyen lo siguiente: era un sacerdote real. Melquisedec era tanto rey como sacerdote, y nuestro Cristo también es rey y es sacerdote. La unión de estas dos funciones no se conocía entre los sacerdotes arónicos, aunque fue profetizado de Cristo en Zacarías 6:13. No se relacionaban con la ascendencia. Dice de Melquisedec: sin padre, sin madre. Y esto no significaba que Melquisedec no tuvo padres, ni que él no nació ni murió, porque hay algunos teólogos que llegan a la conclusión que Melquisedec no era una persona real, ¿verdad?, que era un símbolo que tipificaba algo, pero que no necesariamente fue una persona. No necesariamente quiere decir eso, sino que solamente las escrituras no contienen el archivo de estos eventos, a fin de que él pudiera ser hecho semejante a Cristo en forma más perfecta. Los sacerdotes arónicos dependían de su ascendencia para ejercer. No se especifica, hablando de Melquisedec, su tiempo, sin constancia de principio o su fin, para que Melquisedec pudiera ser más semejante al Señor, que es sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Lo que quiere decir es que como no menciona ni su descendencia, ni su padre, ni su madre, ni cuándo empezó, ni quién lo hizo sacerdote, por eso se hace la comparación con él. Y el escritor, ¿verdad?, de los Hebreos que está hablando acerca de la supremacía de Cristo sobre el sacerdocio arónico y terrenal, presenta el sacerdocio de Melquisedec aún como un sacerdocio mayor que el sacerdocio de Aarón. Era superior en el orden arónico. ¿En qué manera funciona Cristo como sacerdote según la orden de Melquisedec? Como Melquisedec es un gobernante, recibe nuestra reverencia, nos bendice. De la misma forma que Melquisedec recibió reverencia y recibió también, en el caso de Abraham, recibe esa pleitesía, ¿verdad? De la misma manera podemos decir que nuestro Cristo recibe reverencia, pero que también nos bendice. Y como Melquisedec, que cuando vio a Abraham le ofreció pan y le ofreció vino para confortarlo, para sostenerlo después de la batalla, así también nuestro Señor, como sacerdote, refresca y sostiene a su pueblo. Cristo como sacerdote ofreció un sacrificio perfecto por el pecado. El sacrificio que Jesús ofreció por los pecados no fue la sangre de animales como ofrecía el sacerdocio arónico. No fueron toros ni machos cabríos. Dice Hebreos 10:4, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. En su lugar Jesús
se ofreció a sí mismo en sacrificio. Si así fuera, Cristo hubiese tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Por eso la Biblia dice: sacrificio una vez y para siempre. No se repite, sino que se hizo un sacrificio perfecto, fue completo y definitivo, y que nunca más habrá de repetirse, que es uno de los temas principales que presenta la carta a los hebreos. Por eso es que el sacrificio de Cristo es superior. Por lo tanto, Jesús cumplió todas las expectativas que estaban o fueron prefiguradas, no solo por los sacrificios del Antiguo Testamento, sino también por medio de la vida y acciones de los sacerdotes que lo ofrecían. Jesús, Él fue a la vez sacrificio y sacerdote. Así que ahora Jesús es el gran sumo sacerdote, como dice Hebreos capítulo 4, el verso 14 que leímos al principio, que traspasó los cielos. Y al ser el sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús constantemente nos lleva cerca de Dios. Los sacerdotes del Antiguo Testamento no solo ofrecían sacrificios, sino que también en forma representativa entraban a la presencia de Dios en fechas determinadas a favor del pueblo, en las diferentes festividades y en el día de la expiación. Pero Jesús hace mucho más que eso. Como nuestro perfecto sumo sacerdote, nos lleva continuamente a la presencia de Dios. De manera que ya no tenemos necesidad de un templo, porque donde quiera que nosotros estemos, tenemos acceso a la presencia del Señor, no como el pueblo de Israel, no como, a veces habla el salmista, que se siente en esa agonía porque está tan distante del templo, ni de un sacerdocio especial que está entre Dios y nosotros. Y Jesús no entra en la parte interior, el lugar santísimo de un templo terrenal en Jerusalén, sino que ha ido a lo que es equivalente al lugar santísimo en el cielo, a la misma presencia de Dios en el cielo. Por eso dice Hebreos 9:29, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y dice la Escritura que el día que Cristo resucitó y partió, está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Así que tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre. Y como sumo sacerdote, Jesús ora continuamente por nosotros, y como dice la Escritura, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue 100% hombre, padeció, sufrió, nos entiende, nos comprende. Además de ser profeta, además de ser sacerdote, el tercer oficio que se presenta acerca de Cristo es nuestro Cristo como Rey. Y ese concepto de Rey incluye una amplia esfera de prerrogativas. Un rey en Israel tenía poderes legislativos, tenía poderes ejecutivos, tenía poderes judiciales, tenía poderes económicos y tenía poderes militares. Tenía el poder absoluto. Y antes de hablar un poquito acerca de Cristo como Rey, me gustaría ir a 1 de Samuel capítulo 8, versos del 9 al 21, porque todos sabemos que en un momento dado el pueblo de Israel, que había sido dirigido por Dios, y Dios sí había puesto, ¿verdad?, unos jueces en un momento dado, y los profetas y demás, le dijeron a Samuel que nosotros queremos un rey, nosotros queremos ser como los demás pueblos de la tierra.
Entonces Samuel se sintió como, se sintió herido, se sintió lastimado, sintió que lo habían desechado y se puso triste. Y entonces el Señor, conversando con él, ¿qué le dijo a Samuel? No es a ti a quien han desechado, ¿es a quién? Es a mí. Y me gustaría que diéramos lectura a 1 Samuel 8, versos del 9 al 21, porque antes del Señor darle el rey, el Señor le dijo a Samuel: ve y diles lo que va a ser un rey humano con ellos. ¿Cuáles van a ser sus motivaciones? ¿Qué es lo que los va a impulsar a ellos a ser rey? 1 Samuel 8, versos del 9 en adelante. Damos lectura. Dice así: ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo, que les había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestra tierra, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y lo dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y serán sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y lo refirió a oídos de Jehová. Eso es como el muchacho que usted le dice: si te vas por ahí, si sigues detrás de aquel o de aquella, te va a pasar esto, te va a pasar aquello, te va a pasar esto otro, y vas a tener tal o cual situación. Y el muchacho le dice: pero está bien, me voy por ahí, o sigo detrás de fulano, o sigo detrás de sutano, ¿verdad? Así que el pueblo sencillamente lo que quería era imitar a otros pueblos, cuando la realidad del propósito de Dios era que ellos fueran el modelo de los otros pueblos, y que los otros se convirtieran a ellos y no ellos a otros pueblos. El concepto de Cristo como rey puede contemplarse alrededor de 5 palabras. Fue un rey prometido, predicho, propuesto, rechazado y realizado. El pacto misericordioso de Dios con David prometía que el derecho de reinar siempre permanecería en la dinastía de David. Dios le prometió a David que él reinaría para siempre. No prometía el reinar sin interrupción, porque de hecho cuando ocurre la situación del cautiverio babilónico hubo interrupción. Pero el profeta Isaías, uno de los que más profetiza acerca del ministerio de Jesús, profetizó en Isaías 9:7 que un niño que iba a nacer establecería y reinaría sobre el trono de David. Cuando el ángel Gabriel le anunció a María que su bebé que iba a nacer, que su bebé iba a tener el trono de David y reinaría sobre la casa de Jacob, a través del ministerio terrenal, de su ministerio terrenal, el reinado davídico de Jesús fue propuesto a Israel, pero fue rechazado. Y usted ve en los evangelios
el rechazo de la gente al ministerio de Jesús. Por ejemplo, los otros días que hablábamos de los gadarenos, aquel día que el Señor libertó a aquel pobre hombre que estaba excluido de la sociedad, amarrado como un animal, cuando sucedió aquello de los cerdos que se despeñaron por el precipicio. ¿Qué hizo la gente con Jesús? Lo rechazó, lo dieron una botada. Así que si votaron a Jesús, que lo voten a usted. Eso no es nada, ¿verdad? Lo rechazaron. Los escribas rechazaron a Jesús por sus atribuciones para perdonar pecados, según Mateo 9:3. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, hablando también, decían de sí, este es blasfemo. Muchas personas en varias ciudades rechazaron a Jesús, rechazaron sus credenciales. Por ejemplo, en el capítulo 11, versos del 20 al 30, que están los ayes sobre las ciudades, ¿verdad? Impenitentes, aquellas ciudades sobre las cuales Jesús llora. Rechazaron el ministerio de Jesús. Los fariseos también le rechazaron. Herodes también le rechazó y se sintió amenazado. En una ocasión, Jesús respondió a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. Sin embargo, Jesús tiene un reino cuya llegada Él anunció en su predicación. En Mateo capítulo 4, verso 17, comenzando su ministerio, Él decía: arrepentidos, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En el verso 23, y recorrió Jesús Galilea enseñando en las sinagogas: el reino de los cielos se ha acercado, y predicado el evangelio del reino, o predicando en la sinagoga, enseñando en la sinagoga y predicando el evangelio del reino. En Mateo 12, 28, pero yo, si por el Espíritu de Dios, hablando en el caso de la blasfemia, que fue acusado, pero yo, si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús en su ministerio estuvo predicando acerca de la llegada de ese reino, el establecimiento de ese reino. Él es en realidad el verdadero rey del nuevo pueblo de Dios. Por eso no quiso reprender a sus discípulos aquel día en que se montó en un pollino y entra por las puertas de Jerusalén. Y la gente gritaba: Hosana, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, según Lucas capítulo 19, 38. Después de su resurrección, Jesús recibe del Padre mucha más autoridad. Dios le resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno, muy por encima de todo gobierno y autoridad, muy por encima de todo poder y dominio, de cualquier otro nombre que se invoque. Dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice la Escritura en Efesios 1, 20 al 22, que Dios sometió las cosas al dominio de Cristo y la dio como cabeza de toda la iglesia. 1 Corintios 15, 25 dice: porque es preciso que Él reine hasta que ponga a sus enemigos debajo de sus pies. Esa autoridad sobre la iglesia y sobre el universo quedará completamente reconocida por las personas cuando Jesús regrese a la tierra con poder y gloria para reinar. Aunque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, llegará el momento, como dice el himno cristológico, ¿verdad? Que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla lo que está
abajo en la tierra, debajo en la tierra y donde quiera, reconozca que Jesucristo es quien. O sea que eso es a la buena o a la mala. Todo el mundo tendrá que reconocer que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué es Rey? Porque Él es el Rey de Reyes. Él puede decir: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso tiene la autoridad para decirte a ti y a mí: por tanto, id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin, que es la gran comisión. Es interesante porque cuando tocamos un poquito acerca de esto de Jesús como profeta, como sacerdote, como rey, escribía un teólogo: nuestros papeles como profetas, sacerdotes y reyes. Porque si miramos retrospectivamente a la situación del ser humano y vemos a Adán antes de la caída y más adelante a nuestro estado futuro con Cristo en el cielo por toda la eternidad, podemos ver que estos papeles de profeta, sacerdote y rey tenían paralelismos en la experiencia que Dios puso, que Dios pensó originalmente para el hombre, y que esto se volverá a cumplir en nuestras vidas en el cielo y cuando el Señor venga a reinar, porque el propósito de Dios con Israel era levantar una nación de reyes y sacerdotes. Amén. En el huerto del Edén, Adán era un profeta, en el sentido de que tenía verdadero conocimiento de Dios y de que siempre habló verazmente acerca de Dios y de su creación. Era también sacerdote, en que era capaz de ofrecer libre y abiertamente oraciones y alabanzas a Dios. No había necesidad de sacrificio por la paga del pecado, pero en otro sentido de sacrificio, el trabajo de Adán y Eva hubiesen sido una ofrenda a Dios de gratitud y acción de gracia. Pero Adán y Eva también podemos decir que eran reyes en el sentido de dominio y autoridad que le dio Dios a la creación. Por la creación le dio la autoridad, como dice el Salmo 8, que es el hombre. Y Dios le dio ¿qué? Dominio, autoridad sobre todas las cosas creadas. Pero el pecado y la forma en que nosotros, amén, obramos en desobediencia a Dios, nos quitó ¿qué? Nos quitó todo, toda autoridad, nos quitó todo dominio. Entonces el dominio se lo cedimos ¿a quién? A Satanás, al enemigo de las almas. Y entonces el día que Dios, amén, la redención se complete y volvamos a reinar con el Señor, amén, tendremos esa distinción de ser bendecidos por Dios y volver a reinar. Tendremos un conocimiento de Él más profundo. Seremos sacerdotes y seremos reyes, como dice las Sagradas Escrituras. Yo creo que es importante, y aunque a lo mejor si hubiésemos tenido un poco más de tiempo, pudiésemos haber ampliado un poco más este asunto del Señor como profeta, como sacerdote y como rey, es importante saber acerca de los oficios de Cristo, porque uno teniendo en cuenta que nuestro Cristo es el gran sumo sacerdote, oiga, nosotros no podemos limitarnos entonces, ni tener temor, ni estar, oiga, reprimidos en el sentido de ir con confianza al trono de la gracia, porque entonces hallamos, como dice la Escritura, que gracia y oportuno socorro. Tenemos uno que intercede por nosotros y tenemos uno que su palabra fue profética, fue verdadera y se cumplió, y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y Él sigue siendo ¿qué? El Rey y el Señor de nuestras vidas. Amén.
Así que algo que usted quiera ampliar, algo que yo dije mal, algo que el pastor Moisés quiera decir, que no me vaya a regañar, usted viene y dice ahora. Amén. Yo entiendo que el pastor Moisés estará la semana que viene con nosotros, con ustedes. Amén. Y entonces podrá continuar acerca de lo que está hablando acerca de la reforma. Así que yo creo que es temprano, pero podemos